y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Joel. Hoy estaremos estudiando el capítulo 2 de los versículos 28 al 32. La palabra del Señor dice así: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En esta serie sobre el libro de Joel, hemos aprendido lo que significa lamentarse, lo que significa clamar a Dios en nuestros momentos de dolor y tristeza, lo que significa volverse del pecado en verdadero arrepentimiento. Hoy estaremos estudiando Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. En estos pocos versículos queremos examinar este tema del día del Señor. ¿A qué se refiere Joel al hablar de este día grande y espantoso de Jehová? De Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32, aprendemos promesas impresionantes y maravillosas de parte de Dios, que Él derramará su espíritu sobre su pueblo, incluso en medio del caos y la calamidad. ¿Cómo entendemos estas promesas y qué significa para nosotros? En el estudio de hoy trataremos de responder estas interrogantes. En primer lugar, vamos a ver que esta promesa se cumplió en Pentecostés, cuando Dios derramó su espíritu sobre la iglesia. El versículo 18 dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Lo primero que notamos es que esta promesa de Dios es extraña y a la vez maravillosa. En Joel 2:28 Dios dice que derramará su espíritu sobre toda carne. Debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué significa esto que Dios derramará su espíritu? En Joel 2:23 el autor usa este mismo lenguaje. Allí Dios promete que derramará sobre su pueblo una lluvia abundante, una lluvia temprana y tardía como al principio. Este mismo lenguaje de derramamiento nos ayuda a comprender lo que será el derramamiento del Espíritu de Dios. Nos dice que este acto de Dios de dar su Espíritu a su pueblo será generoso, extenso y visible, como cuando cae una lluvia torrencial. Joel 2:28 marca una transición de todas las descripciones anteriores de la providencia de Dios para su pueblo. Fíjate en las siguientes afirmaciones: acontecerá, derramaré, profetizarán. Este versículo nos muestra que Dios actuará personalmente y de manera amplia e innegable cuando entregue su espíritu a su pueblo. Además, es importante saber para quién es este derramamiento del espíritu. En el resto de Joel 2:28, Dios se dirige a diferentes grupos en el pueblo de Israel. Están los hijos y las hijas, a los ancianos y los jóvenes. Esa bendición del Espíritu Santo será para todo el pueblo de Dios. También debemos prestar atención a los grupos de personas mencionados en este versículo, desde el más joven hasta el más anciano, desde los sirvientes hasta los que tienen más. El Espíritu de Dios se derramaría sobre todos, sin distinción de género, clase, nivel educativo o riqueza. Todo su pueblo recibiría su Espíritu. Esto puede parecernos fascinante, pero debemos considerar cuál es el significado de esta promesa. Para entender esta promesa es importante que leamos Números 11:29. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor le fue dado a Moisés, y Moisés habló en el nombre del Señor a su pueblo. Números 11:29 dice: Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. En el contexto de Números 11,
Moisés estaba nombrando ancianos para que le ayuden a juzgar a Israel. Y significativamente Dios toma el espíritu que estaba en Moisés y se lo dio a los ancianos para que ellos también puedan profetizar. En Números 11, Moisés responde a 2 jóvenes que profetizaban y tenía la esperanza de que todo Israel pueda saber lo que Dios había dicho y de esa manera pudieran relacionarse correctamente con él. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el significado de Joel 2:28? Si entendemos estos versículos correctamente en el contexto de todo el Antiguo Testamento, podemos observar que tanto Moisés como los profetas posteriores fueron los mediadores entre Dios y los hombres. Estos hombres comunicaban el mensaje que Dios les había encargado y de esa manera el pueblo podía conocer más a Dios. En Joel 2 observamos un cambio, un maravilloso desarrollo que refleja la gloria de sus planes redentores. Joel 2:28 muestra que Dios tiene la intención de abrir un camino para que los creyentes se relacionen con el Dios Santo personalmente. Por medio de Jesucristo, que a través de su muerte y resurrección, el Espíritu de Dios vendría y haría su residencia sobre aquellos que creyeran en Él. Y con este Espíritu, el pueblo de Dios podía saber lo que Él quería decirles y poder relacionarse correctamente con Él. Qué maravilloso es que podamos ver obrar al Dios Santo, que reina y gobierna sobre todas las cosas, abriendo un camino para que cualquier pecador pueda relacionarse con Él. Cuando vemos la gloria de esta maravillosa promesa acerca del Espíritu de Dios, el significado de estos versículos se vuelve aún más claro. Situados en el contexto del llamado de Joel al arrepentimiento de su pueblo, estos versículos enfatizan que nunca es demasiado tarde para regresar al Señor. La misericordia de Dios sobre su pueblo es grande. Al ver el maravilloso plan de salvación de Dios, establecido incluso mucho antes de la creación, vemos cuán grande es su gracia para con nosotros. Su plan de salvación es constante e inmutable. Cuando leemos Hechos capítulo 2 versículos del 17 al 21, Pedro hace una referencia a este mismo pasaje de Joel. En este pasaje, Pedro menciona el texto de Joel para refutar la afirmación que estaba haciendo la gente contra los seguidores de Cristo, acusándolos de que estaban borrachos, ya que ellos habían comenzado a hablar en otros idiomas tras recibir el Espíritu Santo. En Hechos 2 aprendemos más sobre la naturaleza del Espíritu Santo que sería recibido por todos. Hechos 2:1 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Vino como un viento recio. Podemos pensar que el Espíritu es silencioso y quizás insignificante. Pero Hechos 2 nos recuerda que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza invisible o una energía. Adoramos a un Dios triuno, un Dios que existe eternamente en 3 personas. Por lo tanto, cuando miramos Hechos 2, aprendemos que es Dios mismo quien está visitando a su pueblo, y que el peso de su gloria, su santidad y su pureza sería evidente y se sentiría. En lugar de obsesionarnos con señales y prodigios sensacionales que se presentaron en esta ocasión, es importante recordar que este espíritu mencionado en Joel 2:28 es Dios mismo, y debemos tratarlo con tal asombro y reverencia. También vemos en Hechos 2:3 una descripción de llamas o lenguas de fuego que se posaron sobre los discípulos de Cristo. El fuego se usa como una representación de la santidad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene en santidad y poder. En el versículo 11, los discípulos comenzaron a hablar idiomas comprensibles, declarando las obras poderosas de Dios. En estos versículos hemos leído sobre lenguas, visiones y sueños, sobre jóvenes profetizando. Antes de continuar, debemos definir qué entendemos realmente por profetizar. Primera de Corintios 14:1 nos recuerda que profetizar es hablar la palabra de Dios a la gente. Como ya habíamos visto anteriormente en nuestro estudio de Joel, la profecía de Joel no consistió solo en predicciones del futuro. Más bien, como profeta, su mensaje consistió en hablar la palabra de Dios al pueblo. En esencia, la profecía no se trata de impresiones individualistas y subjetivas sobre cómo será nuestro futuro, sino de la palabra de Dios, palabras que edifican y alientan a otros creyentes a crecer en Cristo. También en 1 Corintios 14:1
se da una distinción entre lenguas y profecía. En estos versículos aprendemos que la profecía es comprensible para los demás y se puede compartir en la comunidad de la iglesia para animar a otros creyentes en Cristo. ¿Qué significa que la profecía edifica a la iglesia? En esto Pablo está diciendo que el resultado final de esa obra es para que la iglesia se conforme más y más a Cristo. Entonces, ¿cómo debemos considerar la profecía? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 se nos insta a no apagar el espíritu, a no despreciar las profecías, sino a examinarlo todo y retener lo bueno. No debemos aceptar ciegamente cada palabra que se dice ser de Dios, sino que debemos considerar bíblicamente si las palabras que se dicen ser de Dios están de acuerdo con las Escrituras. La belleza de este pasaje es que si verdaderamente estamos en Cristo, hemos recibido de este Espíritu prometido que es mencionado en Joel 2:28. Si nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Deberíamos considerar de la manera tan personal que Dios se ha revelado a nosotros. Él pudo haber elegido muchas otras formas para revelarse a nosotros. Pero cuán íntimo es que Dios tomó forma humana y vivió con nosotros. Y ahora enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, que se deleite en glorificar y dar a conocer a Cristo. Lo que ocurrió en Pentecostés es un acto único, irrepetible y redentor de Dios, donde Dios envió su Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso nos da poder y confianza ahora, aunque seamos débiles, y tal vez sintiendo el rechazo de un mundo hostil hacia las creencias cristianas, sepamos que tenemos el poder del Espíritu Santo para decir la verdad a los demás, para compartir correctamente el Evangelio, para consolar a los demás. El Espíritu Santo continúa dando dones para servirnos unos a otros, para ministrarnos unos a otros. Una aclaración final. Con la finalización de la Biblia, Dios ya no usa sueños y visiones de la misma manera como lo había hecho antes para comunicarse con su pueblo. Si a Dios le place, Él podría hacerlo nuevamente porque Él es soberano. Dios puede comunicarse con nosotros de cualquier forma que le plazca. Pero ahora que hemos recibido la plenitud de su palabra, sabemos que Dios ha puesto para nuestra fe un fundamento inquebrantable e inamovible. Su palabra es suficiente para todas nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo respondemos cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando necesitamos guía y dirección para nuestras vidas? En lugar de anhelar palabras nuevas y experiencias místicas, podemos mirar con confianza su palabra y descubrir su voluntad para nosotros. Sabiendo que esta es la persona y obra del Espíritu Santo, debemos preguntarnos, ¿cómo nos consuela y fortalece este conocimiento? En la iglesia nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Personas que son mayores o más jóvenes que nosotros, que vienen de diferentes familias y antecedentes, culturas e intereses. Habrá momentos que tendremos que ayudarlos, guiarlos y pastorearlos. También tenemos el deber de compartir el Evangelio con amigos, familiares, compañeros de trabajo, que a veces serán hostiles al Evangelio. En el texto de hoy se nos recuerda que ante tales desafíos no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, nos guía, nos da las palabras para hablar. Él nos equipará con todo lo que necesitamos, donde quiera que Él nos coloque. No nos desanimemos por las circunstancias que nos rodean, sino debemos animarnos porque la promesa de Joel 2:28 se ha cumplido. Dios ha enviado su Espíritu para que more en nosotros y debemos usar su palabra para edificar a su iglesia. En segundo lugar, esta promesa será cumplida en el día del Señor. Joel 2:29-31 dice: Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Al mismo tiempo notamos que Joel 2:29 y la cita de Pedro en Hechos capítulo 2 también nos habla de un escenario aparentemente apocalíptico, donde el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cómo debemos entender este escenario apocalíptico? En esto vemos un recordatorio de lo que está por venir. Al citar estos mismos versículos en Hechos 2,
Pedro enfatiza cómo se cumplirá la profecía de Joel. Las otras profecías de Joel sobre el juicio venidero y la destrucción también se cumplirán. Dios ciertamente tiene el poder para lograr sus planes. También es útil para nosotros considerar que otros pasajes de las Escrituras también hablan de la naturaleza del juicio y la destrucción que vendrá. En Mateo capítulo 24, versículos del 39 al 41, Jesús mismo describe la venida del Hijo del Hombre, donde todos los ciclos naturales son interrumpidos. Anteriormente aprendimos que el día del Señor será un día de profundo duelo, ya que Cristo se revelará a las personas incrédulas. El día del Señor es, por tanto, un día grande y terrible, donde Cristo mismo aparecerá. A veces descartamos estas descripciones en las Escrituras como un mito, pero tal vez deberíamos hacer una pausa y considerar ¿qué significa esto para nosotros? Sabemos que el día del Señor sucederá. Entonces no podemos descartar esta profecía como un mito, como algo irrelevante para nuestras vidas, como a veces estamos tentados a hacer. Más bien, si este día realmente se acerca, entonces debemos considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Cuando leemos Joel 2, 29 al 30, considerando que el día del Señor es un día terrible, se nos recuerda que no podemos vivir cada día que pasa como si fuera un día más para hacer lo que nos plazca. Deberíamos vivir cada día teniendo en cuenta que este día del Señor grande y terrible llegará. Saber esto nos ayudará a ordenar nuestras prioridades en un mundo donde muchas cosas llaman nuestra atención. ¿Ha puesto Dios en tu vida a personas que aún no le conocen? ¿Ha puesto Él en tu vida personas que necesitan ayuda para conocerle más a Él? Que tengamos la urgencia y el cuidado de compartirles el Evangelio, porque ciertamente llegará ese día grande y terrible. Quizá nos sintamos débiles o desanimados al reflexionar sobre estas cosas en nuestras vidas. Sin embargo, junto con esta representación de destrucción y juicio, también está la promesa del Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas. Incluso en un mundo pecaminoso, Dios todavía nos fortalece y nos capacita para la obediencia, para hacer lo que le agrada a Él a través de su Espíritu Santo. En tercer lugar, veremos que hay salvación para todos los que invocan al Señor. Joel 2:32 dice: «Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado». Hasta este momento lo que hemos aprendido del día del Señor ha sido bastante pesado. Ese día será un día de profunda tristeza, juicio y destrucción. Pero afortunadamente, este pasaje no nos deja con una mera sensación de pesimismo. Más bien de este pasaje aprendemos acerca de la poderosa seguridad que Dios trae a su pueblo. Joel 2:32 dice: «Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo». Aprendemos de esta declaración que hay esperanza de salvación. El juicio vendrá y Dios es justo para juzgar. Pero sabemos por este versículo que si invocamos el nombre del Señor, allí se encuentra salvación. Y la pregunta sería: ¿de qué estamos siendo salvados? En el resto de Joel 2:32 aprendemos acerca de cómo aquellos en el monte de Sión y en Jerusalén serán salvos. En el contexto de los versículos anteriores, aprendemos aquí que hay un escape de la ira de Dios que es derramada sobre toda injusticia e impiedad. Hay un refugio de la tormenta que vendrá, y ese refugio no se encuentra en que intentemos en vano construirnos alguna escapatoria. Este refugio se encuentra en Dios mismo. Al final de Joel 2:32 podemos ver la grandeza de esta salvación cuando dice: «Y entre el remanente al cual dice Él habrá llamado». En otras palabras, aquellos a quienes Dios salva son también aquellos a quienes Él llama. Y esto es profundamente alentador para nosotros. Recordar que nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación no es por casualidad. No es el resultado de una complicada red de factores humanos que nos llevaron a Dios. Más bien somos salvos porque un Dios misericordioso nos ha llamado para sí mismos. Al leer este pasaje podríamos sentirnos agobiados por estas descripciones del juicio venidero.
En un mundo que a menudo minimiza la realidad del juicio de Dios, estas son verdades con las que debemos lidiar en oración, en lugar de dejarlas de lado. Sin embargo, si nos sentimos inseguros, perdidos, preguntándonos si este Cristo que profesamos puede verdaderamente salvarnos de este juicio venidero, este pasaje nos da un profundo aliento. Podemos saber que nuestra salvación es segura. Podemos saber que este Dios nos ha llamado a salir de nuestro pecado, de nuestro ciclo de rebelión y desobediencia. Incluso antes de que clamáramos a Dios desde las profundidades de nuestro pecado, Dios nos llamó a nosotros primero. Antes de que pudiéramos decirle algo a Dios, Dios estaba activo y se acercó a nosotros primero. Ahora podemos descansar en la seguridad de un Dios que nos llama y que nos salva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.